¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en este su programa Perspectiva, desde donde apuntamos a los diferentes ángulos de la realidad sociocultural con la que tenemos que trabajar, con las realidades de nuestro diario vivir y que nos corresponde analizar, porque queremos informar, creemos que la gente informada se educa y educada puede vivir de una manera mucho más exitosa. Hoy tenemos un tema que sin duda alguna debe ayudarnos. Vamos a estar conversando sobre la intolerancia y sus consecuencias. Una sociedad como la actual, que vemos la intolerancia todos los días, a pesar de estar en el pleno siglo XXI, la intolerancia se manifiesta de todas las formas habidas y por haber, y vemos cómo esto nos está dañando. Por otra parte, vemos también otros extremos, donde aquellas cosas que parecieran ser derechos o privilegios que las personas deben tener en un momento determinado, entonces también se consideran como intolerancias. Así que de todo eso vamos a estar conversando hoy con el doctor Fausto Lora. El doctor Fausto Lora es académico, escritor, autor de materiales importantes como este que tengo en la mano ahora mismo, el costo, el precio del llamado y otro tipo de trabajo, ya que también es pastor. Fausto, para mí es un honor compartir contigo este día. ¿Cómo estás? Muy bien, y agradecido de que me hayas invitado a compartir contigo y con el público que nos va a estar escuchando y va a estar compartiendo nuestras opiniones. Y como tú, agradecido de Dios porque me dio una segunda oportunidad. Sin duda, hemos pasado por todo ese proceso, ese periplo, ¿no? De las circunstancias. Pero también, Fausto, el hecho de la intolerancia es un tema interesante para nosotros, ¿no? Sí. Porque cuando hemos tenido que salir de nuestros países de origen, por nuestras condiciones socioculturales, en un momento determinado hemos sido no solamente testigos, sino también víctimas de la intolerancia. ¿Qué podemos decir para comenzar a hablar de este tema? Bueno, tú como venezolano, yo como dominicano tenemos muchas cosas que decir. Cuando llego a Puerto Rico y Puerto Rico me recibe juntamente con mi familia, el primer golpe con la intolerancia era saberme que era extranjero. Y cuando tú vienes de unas patrias como las nuestras, que son hermosas, con una naturaleza espectacular, pero atravesando por situaciones muy complicadas, y llegas a Puerto Rico, que es todo lo contrario. En aquel momento todo parecía una fiesta y una honeymoon, una luna de miel. Todo era maravilloso, yo era un muchacho. Y de momento me enfrento a compañeros que me decían, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Hubo uno bien safio que me dijo, ¿por qué no regresas a tu país? ¿Qué viniste a buscar al mío? Pero uno, muchacho, no le da mucha importancia a ese asunto. Me acuerdo que llegué a mi casa y me senté con mi papá y le dije, me dijeron esto. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Los necios dicen disparates, los sabios no contestan. Y ahí comencé a aprender cómo trabajar con la intolerancia, pero la intolerancia duele, sí. Y maltrata, y margina, y marca. Y hay mucho tipo de intolerancia. ¿Por qué no clasificamos un poquito la intolerancia, por lo menos en grandes rasgos? Porque podemos hablar de la intolerancia, a veces se hablan de fobias como la xenofobia, que es una de las maneras quizás más conocidas de la intolerancia, pero también hay intolerancia a las características intelectuales de un individuo o las condiciones socioeconómicas, donde se clasifica por posiciones económicas. Incluso hay quienes hablan de la clase alta y la clase baja, que ya es peyorativo, ¿no? Ponerme a mí abajo porque no tengo esta condición económica. Así que hablemos un poco de eso. Sabes que, Aquiles, una de las cosas que a mí me parece que es bien importante enfocar en términos sociológicos es que por alguna razón interesantísima, los seres humanos tenemos la costumbre de marginarnos colocándonos en grupos y en subgrupos, en etnias. Y sociológicamente bregar con las etnias o trabajar con las etnias o hablar de etnias es importante, pero es una forma de intolerancia. La intolerancia es el antítesis del tolerarnos. Y tolerarnos significa no necesariamente que estemos totalmente de acuerdo, pero poder caminar juntos en la misma senda, tal vez hacia destinos distintos, pero sin maltratarnos y compartiendo. Es importante eso, ¿no? Tolerancia no significa que yo tenga que estar de acuerdo contigo en todo. Para nada. Y que me guste todo lo que tú haces. Pero tolerar significa
un poco respetar la opinión y el criterio de aquella persona con la que comparto y convivo. Y lo que establece el Señor, que es la diversidad. Yo soy creyente porque yo creo en un Dios de diversidad. Y en la diversidad es donde está la tolerancia. Y a mí me parece interesante, así conversando contigo, viene a mi memoria, toda esta escena de una arca hecha por un loco llamado Noé, tú sabes, y loco para los que estaban en aquel tiempo. Sin duda, sin duda. No llovía, ¿cómo es posible que esté construyendo un barco de donde va a salir el agua para mover el barco? Y que se colocaran dentro de esa arca animales de diferentes especies, de dos en dos, y ninguno peleó, ninguno hizo huelga, ninguno dijo me voy a salir de aquí para el bote este que me voy a tirar al agua. Y aunque la hipérbole se ve tonta, nos está enseñando que nosotros sí somos los seres pensantes en medio de todo este asunto, entonces ¿por qué vivimos de forma intolerante maltratándonos? No mencionaste ahorita, y una de las fobias que más nos están tirando en la cara, y es falso, es la homofobia. Con eso tengo lo estoy dejando como para conversar un poco más allá, porque muchas veces se habla de que somos intolerantes cuando no aceptamos como bueno y no aupamos la conducta de un individuo, sea esta de una o de otra manera. Yo pienso que en mi entender esta comprensión tiene que ser analizada con un poquito más de cuidado, porque a veces sí podemos rayar en la intolerancia. Sí. Pero volvemos a repetir lo que dijiste hace un momento atrás, tolerar no significa que yo esté de acuerdo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, yo no tengo derecho a despotricar en contra tuya de una forma negativa y haciéndote daño. Sí, porque es que la intolerancia también, esto es otro tema que tenemos que ver que viene en doble vía. Es correcto. Porque a veces pues, para salirnos del tema sexual y venimos y decimos los negros, tú y yo, un poquito más, un poquito menos, pero somos negros también, venimos de esa área. A veces hay discrimen de negros hacia blancos, cierto. ¿no? Y eso no lo podemos negar. Entre los blancos hay discrimen, entre los negros hay discrimen. Aún dentro de esa etnia tú vas a encontrar un montón de discrimen. Y el discrimen, por ejemplo, lo que es esa intolerancia nacional. Yo recuerdo que en mis años juveniles, infantiles, en Venezuela, por las razones socioeconómicas que existían para el momento, los venezolanos criticaban a los colombianos que venían en diáspora hacia nuestro país, y una ofensa era llamarle colombianos sin papeles, ¿no? Sí. Era una forma de ofender. Y lo mismo ha sucedido con los dominicanos en Puerto Rico, y con los puertorriqueños hacen lo mismo con los haitianos. Y los haitianos en República Dominicana. Sí. No le digas a un dominicano haitiano, lo ofendes. Entonces, vemos todo esto. Ahora, tenemos que pensar, y es importante que nuestra audiencia pueda reflexionar en cuanto a esto. La intolerancia nos está haciendo daño. Todo el tiempo. Porque pareciera que en este tiempo tan moderno, tan contemporáneo, tan posmoderno, deberíamos entonces decir, eso ha cambiado, una sociedad culta, una sociedad entendida, tecnológica. Hay menos Tú y yo sabemos que no ha cambiado, ha aumentado. Las distancias emocionales son cada vez más grandes. Las diferencias entre nosotros nos abruman, y entonces para mí como ser humano pensante es mucho más fácil destacar lo que no es bueno en ti, porque me siento superior. Ahora mismo venía hacia el programa y estuve escuchando las declaraciones de un alcalde del país hablando de una forma incorrecta de un jefe de agencia porque despidió a su esposa, y me dio tristeza, porque pienso que los foros deben ser utilizados de forma correcta para construir, para levantar. Y hay una niñez y una juventud que están totalmente desorientados porque nosotros adultos seguimos con nuestra intolerancia aún de pensamiento. Mira, en nuestros países en Latinoamérica hemos visto como uno de los grandes males, incluso se hacen bromas sobre esto, es la intolerancia política. Oh, sí. Cómo eso daña a una sociedad. Oh, sí. El que yo tengo que pertenecer a un partido para ser buena gente. Y eso también es una realidad. ¿Cuántas bromas necias no hemos escuchado sobre nuestro actual gobernador? El que yo difiera de sus puntos de vista y sus planteamientos o su ideología no me dé el permiso ni me categoriza como el que más que sabe para criticarlo y aún faltarle a
a su integridad como ser humano. Y eso aquí es como comerse un chicle, y en nuestros países también. Sí, en Latinoamérica entera, que nos ven en todas partes de Latinoamérica e Hispanoamérica, porque lo mismo sucede en España y en otros países, sucede la misma situación. Vamos viendo cómo la intolerancia lleva a unos niveles, lo que acabamos de ver en Gaza y en Israel no es sino ejemplos de intolerancia, lo que está sucediendo tanto en Siria como en Afganistán y en Irak. No te vayas tan lejos, en los Estados Unidos, en las escuelas, los muchachos que llevan armas y matan a compañeros y matan a maestros. El asunto que estamos viviendo aquí en Puerto Rico en medio de toda una onda barométrica y agua que por poco nos ahogamos, gente. Hello. Y hay un sector que estaba en huelga y se fue la luz y creamos unas crisis. Y yo le decía a mi esposa, yo vivo en un monte en Sidra, le decía a mi esposa, yo bendigo a esta gente de esta colectividad que aún bajo la lluvia están tratando de ayudarnos a los que estamos sin luz, porque ¿cómo vamos a vivir sin luz en un país donde todo es eléctrico? Sí, y entendemos entonces que la intolerancia es un flagelo. Nos daña. Es un flagelo terrible, nos está destruyendo, nos está afectando. Y tenemos que entender que ese daño no es un daño casual. Pareciera que está siendo cultivado, que nos está llevando todos los días a un proceso de descomposición, pero que lo estamos alimentando desde sus inicios y que continúa en un proceso, porque otra área que podemos ver donde la intolerancia está manifiesta es el llamado bullying, que no es sino una manifestación infantil inmadura en la edad adolescente. Una copia de conductas de los adultos, porque los adultos hacemos bullying constantemente. El decirle a tu hijo gordito, el decirle a tu hijo flaco, tú, en el matrimonio, yo tengo un nombre que me encanta, mi nombre significa dicha, alegría, pero la gente dice Fausto, sí, y está en la Biblia, en el libro de Isaías. Y a mí me encanta. Mi papá no sé en qué pensó, pero a mí me encanta. Y me lo regaló. Entonces, ¿por qué aún en el matrimonio? Vine con esta. Es tan despectivo cuando, si el nombre no te gusta, vas donde un abogado, a un tribunal y te lo cambias. Pero respeta mi nombre. Sucedía con tu papá quizás lo que pasó con el mío, que cuando me puso mi nombre Aquiles, él no sabía lo que significaba en aquel momento, pero era un nombre que tenía su historia. Pero me pregunto yo, ¿hasta qué punto nosotros estamos permitiendo, incluso en áreas dentro de las instituciones eclesiásticas, que el discrimen se haya presentado y a veces ni cuenta nos damos que está presente? Es muy cierto. Mira, hay un libro que yo enseñé en un seminario donde di clase, que se llama El poder sutil del abuso espiritual. En ese libro, escrito por un pastor y un psicólogo norteamericano, se habla de la intolerancia que marca las vidas y que hacen que algunas vidas no se encuentren ubicadas aún espiritualmente y que se sientan desilusionadas del proceso. Cuando nosotros miramos la perspectiva del ser humano en diferentes áreas de la manifestación de lo que es la vida, nos damos cuenta que Dios tenía en su agenda, yo lo percibo de esa manera, ese hermoso objetivo de que fuéramos felices. Fausto, ponle el dedo al renglón, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Recuerden que usted puede contactarnos a través de Perspectiva P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. También nos consigue en Perspectiva CDM, en Google Plus. Usted puede ir a YouTube, allí nos consigue y puede ver programas anteriores. Bueno, tenemos todas las redes sociales, Google Plus, Facebook, Twitter, y allí nos consigue, nos escribe. Déjenos saber qué opina de nuestro programa, qué le parece, si estamos llegando a donde queremos, si estamos sirviendo adecuadamente. Vamos a la pausa, no se mueva, que es rápido que regresamos. Regresamos a Perspectiva
su programa de siempre, de toda la semana. Le agradecemos mucho que usted pueda dejarnos el privilegio, darnos el privilegio de compartir con ustedes, llegar a su vida, a su casa, a donde usted nos sintoniza. No olvide nuestras redes sociales, los contactos para nosotros, particularmente para mí, son muy, muy importantes. Mi compañero también de trabajo, Pastor Irving, y todos aquellos que trabajamos en Perspectiva, nos hace falta saber cómo usted está. Como les presenté en el primer segmento, me acompaña el doctor Fausto Lora, un querido amigo, un hombre de vasta experiencia en el campo del conocimiento de la salud mental y además un académico, escritor y pastor. Fausto, cuando hablábamos en el primer segmento, compartíamos un poco lo que son las definiciones de la intolerancia y las consecuencias que esto trae. Y hablábamos entonces de cómo es posible que la intolerancia esté tan presente, y hablábamos también de que pareciera que se suponía que a esta altura de nuestra vida deberíamos ser ya personas mucho más tolerantes, comprensivas, educadas, pero una afirmación contundente hiciste. No, no es así, es todo lo contrario. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto la intolerancia nos está afectando a la sociedad que estamos viviendo, cargada de violencia, cargada de daños hacia nuestro prójimo, la falta de respeto, la falta de criterios de cooperación? ¿Hasta qué punto la intolerancia es culpable de eso? Yo pienso que la intolerancia es una consecuencia. Quien crea la intolerancia somos nosotros los seres humanos. Quienes estamos luchando unos con otros somos nosotros. La mayor parte de las veces nosotros tenemos la tendencia a completar aún la oración, a poner en el otro la carga emocional que puedo sentir yo. Si yo llegué aprensivo al lugar. Perdóname, me gustaría que eso lo ampliaras un poquito más, porque yo te estoy entendiendo, pero quisiera que nuestra audiencia también lo pudiera entender con ejemplo. Voy por ahí, mira, yo puedo llegar a un lugar y llegar aprensivo, llegar temeroso, llegar con una carga emocional. Yo le llamo lazos emocionales, que son los que me permiten acercarme o mantenerme a una distancia de las personas con las que estoy compartiendo. Y proyecto, psicológicamente me proyecto sobre las personas que están cerca. Pueden ser mis hijos, puede ser mi esposa, pueden ser los hermanos de la iglesia, los compañeros del trabajo, las personas que están en el supermercado. Y en esa proyección psicológica, como yo tengo un malestar interno que no es resuelto, entonces lo proyecto sobre ti y te hago ver a ti como el monstruo. O sea que, es decir que el efecto, el daño que tengo, me convierte a mí en un intolerante, sí, pero no porque no tolere al otro, sino que no tolero mi propia condición. No me tolero a mí. Es el día que me miro al espejo. Oye, qué interesante lo eso. que estoy mirando en el espejo no me gusta. O sea, que no lo tocamos en el primer segmento, pero estamos hablando entonces de que ya tengo un problema de aceptación, sí, de mí mismo. Sí, y de motivación. Mira, yo conozco mucha gente que son negros y no quieren ser negros. Bueno, y tenemos casos, ¿no? Sí, sí, a nivel histórico. Pero sabes sí, que muy cercano, mi hijo mayor, siendo un niño pequeño, tenía tal vez 3, 4 años, va a la escuela y comienzan a decirle negro. Y ese día llega a la casa y buscó una polvera que tenía mi esposa, un envase con polvo, y se llenó de polvo blanco. Cuando vamos buscándolo, lo encuentro en esa esquina y le digo, ¿qué tú hiciste? Me dice, es que yo no quiero ser negro. Yo no quiero ser negro. ¿Y por qué tú no quieres ser negro? Porque a mis amigos no les gustan los negros. Y yo me eché a reír, lo levanté, lo bañamos y después me senté y me dije, mira qué interesante, él se llama Jafet. ¿De qué color es tu papá? Yo, negro, pues tú eres mi hijo. Y a Dios le dio la gana que tú tuvieras el color de piel de papá. Y esto no es cuestión de si eres blanco, eres negro, eres amarillo. Tú sabes lo que es importante, que eres un ser humano valioso. Hasta el sol de hoy, eso se acabó allí. Porque en vez de trabajar de forma intolerante, proyectando el coraje o el malestar sobre unos niños que lo que están es repitiendo tal vez lo que escucharon en casa o lo que se les ha enseñado en casa. Yo le estoy dando una contraparte a mi hijo de, mira, aquí no es importante. Por lo menos eso ayudó a equilibrarlo. Claro, y luego entonces eso con respeto, con cariño. Yo nunca le hablé mal de sus compañeros de escuela. Le enseñé, vamos a respetar a los compañeros de escuela. Respetándolo ellos te van a respetar a ti. Cuando te digan negro, le dices, yo soy chocolate y tú eres vainilla. Porque a esa edad no había otra forma
de quitar el malestar que le había provocado. Pero fíjate que a veces pasa con el color de piel, otras veces puede pasar con los símbolos de estatus, ¿no? Sí. Por ejemplo, el uso de ciertas prendas o elementos que usan como distintivos de la cultura en la que están moviéndose, que el medio económico ha tratado de imponer como necesidades. Entonces, hay el grupo de los que usan esta o aquella marca, ¿cómo genera más o menos la misma situación? Más difícil, Aquiles. Yo pienso que la parte de la identidad sexual es una situación que nos marca, varón, mujer. Si soy varón, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo romper cara, yo puedo empujar, yo puedo hablar malo. Si tú eres mujer, tú eres débil, te tienes que callar. Y entonces eso ha creado una disparidad social bien fuerte de intolerancia, donde hoy, 2014, vemos a mujeres que están desafiando aún su feminidad y se han convertido en monstruos, porque tú las ves haciendo actos en escenarios públicos y en lugares que tú dices, pero ¿y qué le pasó? ¿Dónde perdió eso sabroso? Su propia identidad. Claro. Que ese distintivo era lo que le hacía mejor y distintivo, vuelvo a reiterar. Nos hacía respetarla y mirarla como, no como algo más frágil, sino como una mujer con un ser humano con otras cualidades que nos llamaba la atención. Entonces, la lucha. Porque había ahí una visión de complementariedad. Donde, porque es que más frágil no significa necesariamente malo. Ni tonto, claro. Ni débil. Lo que nos estaba diciendo y lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia nos dice que la mujer es vaso más frágil, pero es para cuidarla, es para escucharla, es para Pero fíjate respetarla. que un ángulo que yo asumo de eso es que si dice vaso más frágil, implica que nosotros también somos frágiles. Sí, porque hay un más. Exacto. Y estructuralmente, fisiológicamente, neurológicamente, tenemos capacidades distintivas el uno del otro, de hecho. Pero nos complementamos, como tú dices. Pero como complemento, pero entonces ahí hay un problema serio, porque al no haber tolerancia, entonces en vez de complementar, en vez de cooperar, nos conseguimos compitiendo. Somos guerreros de dos ejércitos distintos. Y eso es lo que estamos viendo en el ángulo de familia. Con necesidad de estar juntos, siendo enemigos. Ahí está durmiendo con el enemigo. Lo que pasa es que Agustín Lara, un gran compositor mexicano de muchas décadas atrás, dijo en una canción, te odio y te quiero. Qué problema serio nos creó eso. Una dualidad terrible. Y entonces estamos viviendo esa dualidad todavía. Y dentro de los hogares, dentro de las instituciones, lo que tenemos son guerras solapadas en algunas ocasiones, pero unas guerras muy severas. ¿Y tú consideras que esas guerras que se están dando en los hogares, en la relación conyugal, son como el activador de un proceso que va a continuar y se va a seguir proyectando hacia la edad adulta? Si no lo detenemos. O sea, es como una centrífuga en que si no lo detenemos. Tenemos la autoridad y la capacidad pensante para decir esto se acabó. Eso fue lo que trató de hacer alguien como Mahatma Gandhi en la India. No tengo que devolverte el golpe. Yo soy por encima de la brutalidad, un ser pensante. A mí me llama la atención mucho que Gandhi, en una ocasión, alguien se le acercó y le dijo que él era un representante de valores cristianos y que ¿por qué él no era cristiano? Y le dijo, no, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. El problema es que si los cristianos creyeran en Él más, la situación sería distinta, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención eso. En otra ocasión dijo, yo creo en Cristo, no creo en los cristianos. Oh, sí, terrible, ¿no? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esos actos de intolerancia distan mucho de ser el concepto de lo que nosotros profesamos creer. Yo tengo un dicho para eso, que si yo creo y no vivo lo que creo no lo creo. Y es un juego de palabras para que nos llame la atención. Pregunto, Fausto, dentro de este proceso intrafamiliar, donde comienza la construcción de un individuo, yo puedo equilibrar como hiciste tú con Jafet, o puedo estimular a que esa intolerancia se vaya acentuando y estableciendo como personalidad. Sí, es cuando papá o mamá o el abuelo o el tío le dice, no te dejes dar de nadie, el que te dé rómpele la cara y me vienes a buscar a mí. Si la maestra o el maestro te dice algo que no te gusta, venme a buscar. Cuando tú y yo nos criábamos, el respeto al maestro, el respeto a las autoridades, el respeto a un policía. Tú veías un policía y tú lo veías no como un enemigo, sino como alguien que te iba a ayudar, como alguien que te iba a cuidar.
Y entonces era un respeto y hasta cierto grado un cierto miedo de que él representaba autoridad. Hoy en día la intolerancia nos ha llevado a que no hay respeto por nada ni por nadie. Yo no sé si tú has escuchado a un niño o una niña decirle a su papá o a su mamá, cállate. Sí, no, por supuesto, y sin duda el proceso cada día es peor. De hecho, cuando hablamos de esos problemas de conducta, los profesionales de la conducta sabemos muy bien que hay lo que se conoce como el síndrome del emperador Sí. o del niño tirano. Que no es otra cosa que ese tipo de criatura que no, empieza por no respetar a los padres, pero hay unos padres que sobreprotegen y permiten que eso suceda y luego va a pasar a los siguientes niveles. Demasiada tolerancia. El papá y mamá que se convierten en papá y mamá push button. Ya los niños saben, espérate, me llamó la atención la primera vez, no va a hacer nada. La segunda vez todavía está mamá o papá o abuela frío. A la tercera vez ya se está calentando. Sabe que papá y mamá tienen 5 niveles. Así que cuando va por el 4 ya el muchacho se está preparando y en el quinto se levanta y dice, pero ¿qué te pasa? ¿No ves que lo estoy haciendo? Ya te venció. Porque no hay una estructura de disciplina dentro de los hogares, porque no hay una disciplina dentro de muchos adultos. Ok, y aquí nos estamos metiendo en otro área, porque entonces estamos hablando de que la intolerancia no implica ausencia de respeto, de disciplina y de reglas. Sí. Porque entonces la excesiva tolerancia puede ser tan dañina como la intolerancia. Echa a dañar al ser humano más bueno que tú puedas tener. Cuando tú y yo evaluamos en los anales de la historia, la gente que se ha echado a perder son los que se han convertido en grandes dictadores. No sé en tu país, en mi país hubo uno para la década de 1960, que muchos lo adoraron porque yo era un niño y tú te podías acostar a dormir, se te quedó la puerta abierta o la ventana abierta y nadie se atrevía a entrar a robar, porque era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero luego se dieron cuenta que había mucho abuso en el backstage, como decimos aquí, en Castilla la Vieja. y entonces se convierte la película en una película de unas realidades distintas. Y al ver la realidad desde otra perspectiva, entonces hay que detener este mal social. Pero todavía hoy, 2014, el mal social tiene otro nombre y sigue, porque no es lo que está afuera lo que nos daña, sino lo que está dentro. Aquí entonces tenemos que decir que cuando en un hogar no hay disciplina, no hay supervisión de cerca, no se le establecen parámetros a un niño de cuándo se está siendo tolerante y cuándo se es intolerante, cuándo él tiene derecho y cuándo él está violando los derechos de otros, eso puede entonces traer la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día. Totalmente. Y se degenera un ser humano bueno en una cosa amorfa, sin tener forma. Eres una cosa. Sin estructura. Sí, bueno, hay una chica que es cantante y que viene de una cepa, de una experiencia, de una familia con unos valores cristianos que se echó a perder. Su nombre, Whitney Houston. Maravillosa cantante y tristemente espectacular. termina su historia. Abría su boca y era como escuchar a un ángel cantar. Yo nunca he escuchado a un ángel, pero sí le escuché a ella. Yo me imagino que tiene que ser algo tan espectacular. Cuando regresemos de esta pausa, Fausto, quisiera que habláramos un poco de cómo enfrentar entonces a la intolerancia, cómo empezar a trabajar con ella, cómo darle herramientas a nuestra audiencia, porque es necesario enfrentar este mal terrible y desastroso. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de perspectiva y el tema de hoy, la intolerancia y sus consecuencias. Regresamos a Perspectiva. Recuerde usted que para nosotros es un privilegio, es un honor saber de ustedes. Ustedes nos están recibiendo en sus casas, nos reciben a través de sus receptores y nosotros no los vemos. Escríbanos. A través de YouTube puede conseguir los programas, a través de Facebook nos puede escribir, a través de Twitter, en cualquiera de las diferentes redes sociales. Usted busca en un buscador, en un motor de búsqueda, usted coloca Perspectiva/CDM y ahí le aparece todas las redes sociales con las que puede contactarnos. Y si no, vuelvo a repetir, para los que todavía están en la forma análoga a través de la correspondencia escrita y tradicional, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Perspectiva con el tema de hoy, la intolerancia y sus consecuencias. Como
Les presenté al principio el doctor Fausto Lora, autor de este libro. Les recomiendo usted lo busque y lo lea, sobre todo aquellos que están dentro del trabajo de la dirección de grupos espirituales o religiosos, tienen una importancia crucial. Doctor, hablábamos de la intolerancia y hemos tocado varias cosas, pero ahora quisiéramos enfocarnos un poco en lo que podemos hacer. Porque si comenzamos entonces pensando, y vamos a tomar lo más particular, la intolerancia que tengo de mí mismo. Yo tengo una herencia. Yo en este momento vamos a partir de la premisa que yo me estoy encontrando con el tema. Y me doy cuenta que al mirarme al espejo no acepto que estoy en un sillón de ruedas, que tengo mis curvas o mis líneas no son iguales a la del modelo, que mi color de piel no es el de la mayoría, o alguna de esas diferencias. ¿Cómo hago para comenzar a tener tolerancia, a aceptarme a mí mismo como individuo? Mira, un pensamiento que se ha convertido en mi norte está basado en un verso de la Biblia. Bástate mi gracia. Y cuando yo comencé a trabajar con las diferencias que tengo como ser humano, como adulto, comencé a trabajar desde la perspectiva de amarme. Suena raro. Suena raro eso de hablar de amarme, pero mucha gente no se ama. Yo he visto gente que ante el espejo se llaman estúpidos, se llaman tontos, se ofenden a sí mismos. Yo soy una pieza única. Y cada ser humano es una pieza única. Le falte una pierna, le falte un brazo, le falte una oreja. Es una pieza única. Seas autista, tengas ALS, tengas lo que sea, eres una pieza única. Dios creó piezas únicas. Lo segundo que yo he aprendido en mi caminar, por difícil que sea mi momento, hay una salida. Por difícil. Hay momentos que me he sentido solo, hay momentos que me he sentido desprovisto, hay momentos que me he sentido enfermo, he estado al borde de la muerte, pero yo sé que Dios tiene una salida. Así que ahí viene el tercer punto. Estoy anclado en una fe. Que es importante entonces tener fe, es un elemento fundamental para poder trabajar con mi propia estima. Es que somos seres, yo siempre hablo de cinco grandes esferas. La parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte social y la parte ocupacional. Okay. Entonces tú no eres una cosa, tú eres un ser integrado con una serie de vertientes que te hacen ser, vuelvo al punto, único. Perdóname que te interrumpa porque la televisión como medio al fin nos exige ser más ágiles, pero me hace pensar en algo que no lo hemos tocado. Y es como muchas veces personas que fueron muy activas, muy útiles, que se sintieron productivas en un momento determinado, alguna situación los detiene y siguen pensando lúcidamente, pero sus cuerpos ya no responden igual, los ancianos, personas con alguna enfermedad, y entonces empiezan a sentirse intolerantes hacia sí mismos. Somos seres gregarios. Yo no soy un llanero solitario. Todo eso que te mencioné antes va unido a un punto que es bien importante. Yo soy parte de un equipo. Cuando mis destrezas ya no son tan buenas y hoy tengo que reconocer que en algunas áreas estoy mucho más lento. He atravesado por situaciones de salud. Hay cansancio. Y entonces hay una esposa, hay unos hijos, hay unos compañeros de mi equipo de trabajo que me ayudan a realizar los proyectos que tengo al frente. O sea que como herramienta entonces yo tengo que entender que el tolerarme con mis situaciones también va a depender un poco del equipo que haya conformado a mi alrededor. Claro. Y que ese equipo tiene que entender lo mismo, que en su momento le tocará. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? En la cruz del Calvario ellos no estuvieron. Pedro a distancia y Juan casi obligado. Fíjate, una cosa interesante que me llama la atención, que siempre el Señor que quería ir a algún lugar, se tomaba un equipo más reducido para que fuera con Él, le acompañara. Y nos mandó de 2 en 2, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Así que entonces tenemos que hablar. Primero, en primer lugar, para ir definiendo, debo tener un valor de fe en mi vida para poder creer que tengo un propósito, que soy... Y autoestima, yo me amo a mí mismo.
Eso es lo que me hace tener el valor en la fe. Que no soy producto de la casualidad. Claro que no. Ok. Lo segundo entonces sería tener a mi alrededor un entorno, un grupo de apoyo, Un equipo de trabajo, una familia. Un equipo. Más que todo una familia, diría yo, porque la familia va más allá de un equipo cualquiera, es el mejor de los equipos. Y extendido. Lo que pasa es que en ocasiones la familia inmediata tiene sus propios proyectos. Entonces yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos, yo tengo a mi esposa, pero yo tengo un equipo que está colaborando conmigo para que los proyectos se Fíjate, lo que pasa es que hay una anécdota que me viene a la mente a mí, rapidito voy a tratar de contarla. Es un señor anciano al que su hijo lo lleva a la casa porque ya estaba solito, y entonces el anciano tenía ya problemas de Parkinson, cuando comía derramaba la comida, entonces lo colocó en una esquina y lo puso aparte, le dio un tazón de madera con una cuchara de madera para que lo que hiciera lo hiciera solo allá. Al poco tiempo consiguió al hijo pequeño haciendo un trabajo con madera, con un pedazo de madera, y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y le dijo: estoy haciendo un tazón de madera para cuando tú estés viejo como mi abuelo. O sea, cómo el proceso entonces se va a repetir, cómo entender que ese equipo no solamente es para que yo sirva, sino para que luego me sirva a mí también. Y no solo eso, cuando nosotros éramos niños, ¿quiénes nos servían? Nuestros padres. Entonces ahora nos toca a nosotros dar la parte, la milla extra y no excluirlos, pero nosotros vamos por ese camino. Tú y yo no hacemos las cosas que hacíamos cuando teníamos 15 o 18 años. Ya quisiéramos tener, ¿verdad?, esa agilidad. Bueno, es que el mundo tendría que esconderse porque con esa agilidad haríamos 15 cosas adicionales a las que estamos haciendo. ¿Cómo hago? Mi hijo ahora está creciendo, ya yo comprendí esta realidad, la intolerancia no debe ser cultivada, la excesiva tolerancia también está mal, yo tengo que buscar equilibrio. ¿Cómo hago en la casa con ese niño que quiere ser tirano, que todo lo quiere, que él es el centro del universo, que es normal para un niño hasta los 4 o 5 años que él es el centro del universo? Edúcalo. El doctor James Dobson escribió un libro espectacular trabajando con un niño de carácter firme. Y aparece una anécdota donde él tiene un perro chihuahua de esa raza que se subía a su butaca. Tú sabes que en algunos hogares los varones tenemos una butaca y la señora. Y el perrito, cuando él llegaba, se subía a la butaca como: esta butaca es mía. Y un día él llegó, el perrito asumió esa postura tú sabes, de reto. Y fue y enredó un periódico y vino y le dio un solo golpecito al chihuahua, que se bajó del asiento y nunca más, cuando él llegó, volvió a subirse. No es golpear, no es maltratar. Vamos a educar y a establecer los linderos de lo que es respeto. O sea, que dijo un expresidente mexicano ilustre: el respeto al derecho ajeno es la paz. Don Benito Juárez. Sí. Excelente, eso sigue vigente. Eso es una máxima de una vida. Y tenemos que enseñarlo desde pequeño para que lo podamos practicar en adultos. Si no educamos al niño, el adulto no lo vamos a poder controlar. Si no educas al niño, tienes que castigar al adulto. Eso dijo Pitágoras, ¿no? Eduquemos al niño para que no tengamos que castigar al adulto. Lamentablemente. Y de hecho hay una máxima bíblica que plantea lo mismo. Dice, instruye, que la instrucción es más que la repetición de una verdad, es darle el ejemplo, informar, instruye al niño. Modelaje. Sí, modela. Ahora, fallamos entonces, Aquiles, porque las cárceles están llenas. Pues fallamos. De alguna manera no nos detuvimos en el camino y la Biblia dice: estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Hay un problema serio que lo evadimos hace un rato, pero tenemos que tomarlo. Hoy en día tenemos una situación en la que hay personas que tienen una conducta sexual, y no la voy a limitar solamente al lesbianismo y a la homosexualidad, porque también tenemos allí a los promiscuos, los adúlteros, a los adúlteros, tenemos a los bisexuales, prostitutos y prostitutas, a los efebófilos, a los pedófilos, etcétera, 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 porque hay muchas variantes. ¿Es intolerante cuando yo no estoy de acuerdo con la conducta de una persona en este sentido? Yo pienso que cuando tú educas a un ser humano para que entienda lo que es vivir en paz y lo que es vivir en amor y lo que es vivir en tolerancia, tú no tienes que marginarlo, porque entonces ese ser humano aprende a asumir responsabilidades. Si tú como ser humano, después de yo haberte educado, tú escoges todo lo contrario a lo que yo he compartido contigo por tu decisión, ya yo no soy responsable de ti. Sí, tengo que respetarle sus decisiones. Ahora, como yo respeto tu decisión, tú respetas mi punto de vista.
Eso es tolerancia. Eso es tolerancia. O sea, mi punto de vista, yo no te puedo imponer el mío, pero tú no me puedes imponer el tuyo. Entonces yo soy de los que cuando los padres llegan a mi oficina y me dicen que mi hijo tiene tendencias homosexuales, que mi hijo ha preñado a la novia, bueno, no va a dejar de ser tu hijo. Pero si esto está ocurriendo en este momento, tal vez en algún momento del camino no hubo la palabra eficaz y a tiempo. Entonces ahora, de forma remediativa, vamos a trabajar con el asunto y vamos a ver cómo podemos ayudar a que vivan una vida feliz dentro de esas circunstancias. Y si hay que hacer algún cambio, que cada uno asuma la responsabilidad de los cambios. Pero si yo hago las cosas de forma adecuada y a tiempo, yo no tengo que remediar. Entonces tenemos que entender que el hecho de una situación, cualquiera esta sea, tiene que establecerse en una doble vertiente. Primero, yo no puedo imponerle mi criterio a nadie, pero nadie me puede imponer su criterio a mí. Pero puedo modelarle, desde niño yo puedo modelarle a mis hijos lo que para mí es correcto. Ok, porque iba a esa parte, porque tengo las esferas de autoridad. Por ejemplo, hablando dentro de la esfera intrafamiliar, en mi familia alguien tiene que poner las reglas. Claro. En el país las reglas las pone el legislativo y el judicial y todo lo demás. Pero en mi casa quien pone las reglas debe ser papá y mamá. Sí. Y una vez que esas reglas están impuestas, los hijos no pueden violarlas. Lo que pasa es que si papá y mamá no tienen autoridad en sí mismos y tienen una vida desordenada y vacía, es bien difícil que le introyecten a un niño, a una niña, que es correcto. Y hay papás que viven unas vidas tan desordenadas. Ahí entonces tenemos una dualidad y una anarquía moral, porque entonces enseño una verdad, pero vivo otra. Como, yo no sé si a ti te pasó, pero yo tenía un papá que decía no fumen, pero él fumaba. Sí, claro que me pasó, lo viví. Y un papá que respeto y un papá que era excelente en otras cosas. Pero recuerdo que a mis 12 años mi mamá me dio una bofetada porque fumaba y yo le respondí, pero si tú me enseñaste, claro, yo te prendía los cigarros a ti. Entonces, como los papás que te dicen o decían en aquel momento, porque ahora está tan accesible con los medios electrónicos, cuidado con la pornografía, y ellos tenían revistas pornográficas debajo del colchón o en sus gavetas. Tenemos que tocarlo un poquito más antes de irnos en el último segmento que nos queda, pero es que ese lo tocaste y es importantísimo. Vamos a la pausa y regresamos dentro de brevísimos instantes con más de perspectiva y el tema de hoy, la intolerancia y sus consecuencias, con el doctor Fausto Lora como invitado. Tengo que agradecerles el privilegio de permitirnos llegar a su casa, a su vida, para poder compartir estos temas, pero necesitamos su retroalimentación, que usted nos diga, que usted nos hable. Le he dado todas las redes sociales, ya usted sabe, Perspectiva CDM Internacional, usted va a conseguir allí en diferentes redes sociales una presencia de este programa y con gusto vamos a recibir sus comunicaciones porque eso nos alienta, nos estimula a seguir adelante. Hoy hemos estado hablando de la intolerancia, hablamos de cómo esta trae daños severos, hablamos de todas sus aristas, como el abanico es bastante amplio, hemos hablado de las consecuencias que esto trae y cómo algunas herramientas son importantes, las hemos mencionado, como por ejemplo tener una base, una convicción de fe que me permita a mí entender y creer para tener una base de estima saludable, tener unas reglas, unos valores, también unos principios que me ayuden a regir y tener disciplina en el proceso de educación. Fausto, nos quedan apenas unos minutos y tenemos que retomar un poco de todo esto que hemos hablado, que el tema es bastante amplio, da mucho para hablar mucho más, y vemos cómo las diferentes formas de intolerancia nos siguen afectando y nuevas van apareciendo cada día, o unas que son remozadas, ¿no? Que son como la mezcla, sí, los híbridos de 2 o 3. Y vemos, no hemos hablado de la bulimia, no hemos hablado de la anorexia, que son producto de la falta de aceptación, pero tocaste uno. Hablaste de ese elemento fundamental de cómo la gente en las relaciones conyugales no acepta sus limitantes y una de ellas es entonces una perspectiva equivocada de la sexualidad por medio de estas fuentes de producción económica como la pornografía, sí, que se convirtió en un negocio para muchos, pero también en un daño terrible para las relaciones conyugales.
no solo para las relaciones conyugales, sino para las relaciones afectivas. Todo es sexuado, todo es lascivo, todo tiene una connotación erótica en nuestros tiempos. Te puedes sentar a ver un programa con los niños y de momento el programa no contiene nada sexual, pero viene un anuncio o una promoción. Eso es asqueante. Si te metes en las redes sociales vas a encontrar comentarios tan necios, con doble sentido. Entonces, ¿cómo tú trabajas con todo esto? Yo retomo el hecho de amarme, porque cuando yo me amo, yo voy a sacar de mi vida lo que me haga daño. Lo segundo que establecimos es que me voy a rodear de gente que piense y hable cosas que me nutran, porque yo quiero una vida nutridora y nutricia, que me nutran y que yo pueda nutrir. Así que la conversación va a estar de acuerdo a los temas que me nutren y que son vitales para yo funcionar. Yo no quiero gente negativa al lado. La gente negativa te inyecta y te introyecta unas posturas que no son correctas. Yo no quiero gente que se esté lamentando todo el tiempo. Para lamentarme me lamento yo. A veces ese proceso de queja lo que hace entonces es dar una perspectiva equivocada del entorno y de nosotros mismos. Totalmente. No es que te sobrecarga. Cuando tú estás al lado de gente que se está quejando 24/7, tú terminas quejándote. Y entonces es como si estuvieras cantando esa canción de Triste caravana de recuerdos, por mi mente ha pasado. Hello, la vida es un day by day, un día a día. Gózatelo. Hay momentos que yo me levanto que me duele la 15, la 20 y la 30. No existen esas, pero yo las inventé. Y entonces tú te sientes como, ay, ese día, ¿sabes lo que hago, Aquiles? Me quedo en mi casa, le pido a mi esposa que prepare algo sabroso de comida, me quedo en pijama y en chancleta. Por supuesto, si no tengo un compromiso que amerite que salga. Entonces ese día trato de trabajar, de posponer algunas cosas que pueda tener en el día. Yo necesito ese día darme cariñito. ¿Qué tal un elemento fundamental, la misericordia, para entender que a veces hemos perdido el valor de las personas, porque no solamente es amarme a mí con exceso, porque también entonces eso me desequilibra? Aquiles, si no tienes misericordia contigo, que es amarte, no lo puedes tener con otros. Por eso entonces será el principio aquel que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. 100%. Ámate primero para entonces amar. Es que no podemos, aún a Nuestra Señora no podemos amarla si no nos amamos nosotros primero, porque sería un amor bien egoísta. Así que entonces amar, respetar y tener un equipo de apoyo me va a ayudar a mí a vivir de una forma más tolerante, entendiendo las realidades, comprendiendo. Yo lo creo así, es parte de lo que planteo en mi libro, El precio del llamado. Si alguien quiere comunicarse con el doctor Fausto Lora desde cualquier parte del mundo, ¿cómo puede hacerlo? Al 787-286-3803, es el teléfono de mi oficina. 787-286-3803. ¿Tienes alguna red social donde te consigan? Sí, a través de Facebook, a través de faustorlora@aol.com o a través de iccd.gmail.com, que es la red de la iglesia, y va a encontrar un montón de información ahí. ¿A quién le recomendamos este libro? A todo el mundo. Tú eres líder, tú eres un ser humano que interactúas con seres humanos, tú tienes que leerlo. Porque uno de los planteamientos que hago después de 5 años de trabajo es que los líderes también lloramos. Así que si tú eres líder en tu empresa, eres líder en la iglesia, eres líder en tu comunidad, ese libro es para ti. Porque lo que hables de eso, de cómo trabajo aún con los impertinentes, porque hay gente que le gusta hacerte la vida imposible. ¿Cómo trabajas con ellos para evitar que tu vida caiga en un hoyo? Muchas veces el hecho de yo venderme como superdotado hace que entonces la gente no me tolere cuando yo no tengo la misma capacidad que creía tener. Y aún Jesús lloró. Sí. Y Jesús pasó momentos de mucha dificultad. Y pasó soledad. Jesús estuvo depresivo. Yo planteo que en el Getsemaní Jesús estuvo depresivo. Yo estuve en Getsemaní, en Jerusalén, y me enfrenté a aquella piedra donde dice que él estuvo horas. Lástima que el tiempo se nos agota, pero espero que podamos tener otra charla como esta, Fausto. Claro, un placer de verdad haberte tenido con nosotros hoy. Para mí. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Les esperamos la próxima semana en esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga.